Les saludo a todos ahorita en este 2021, este año nuevo, y acabamos de cerrar el año 2020, donde todo pareció salirse de control. Y ahora seguramente se estarán preguntando qué nos espera para el 2021 y en este nuevo año vamos a retomar la serie de revelación y quiero comenzar con una enseñanza que nos recuerda que Dios está en control y tiene planes de bien para este mundo. Y para ello vamos a ir a Apocalipsis capítulos 4 y 5. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis comienza hablando de una puerta que se abre en el cielo. Y el Señor le dice a Juan en el versículo 1, dice, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y lo que Juan vio en el cielo cuando entró fue a Dios sentado en su trono, y esa imagen realmente transmite un mensaje que Dios está en control. Él está sentado en su trono, Él está en control de todo lo que está pasando, tanto en el cielo como en la tierra. Y esta experiencia de Juan nos habla también a nosotros el día de hoy, y el hecho de ver la puerta abierta en el cielo, esto representa una oportunidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y a pesar de las circunstancias que enfrentemos, ya sea bueno o malo o difícil, lo que sea, no debemos olvidar que Dios está en su trono y Él está en control de todo. Y el Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y el capítulo 4 sigue describiendo el trono de Dios y todo lo que le rodea, pero no voy a ahondar en esto. Más bien yo quiero enfocarme en un objeto que estaba en la mano de Dios y hablar de esto. Vamos ahora al capítulo 5 y el versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y Juan describe a Dios que está sentado en el trono, pero luego dice que el Señor está sosteniendo en su mano derecha un libro, que debo de aclarar que también puede traducirse como rollo. Y realmente ambas traducciones son correctas, pero debemos de estar conscientes que en tiempo de Juan, los libros venían en forma de rollo, ya sea de papiro o de cuero, pero así eran como se escribían los libros. Y otro detalle significativo es que el rollo o el libro estaba escrito por dentro y por fuera. Esto ya da la señal de que era un rollo. Y no solo estaba escrito por dentro y por fuera, sino que también estaba sellado. Y realmente vemos estos elementos y tal vez no nos identificamos. Es difícil realmente interpretar qué es este objeto que se describe en la Biblia, pero si alguien de ese tiempo, del tiempo de Juan, lo viera, sabría identificarlo de inmediato. En tiempos antiguos, un rollo sellado, lo miraban y decían, es un documento legal. Podría ser un título de propiedad o una carta oficial, esos eran los rollos más comunes. Y los documentos eran escritos de un lado del papiro y luego se enrollaban, y en la parte de afuera, en la parte exterior, se escribía la descripción de lo que contenía el documento. Así, y después se sellaba, y así no tenían que abrirlo para ver de qué se trataba. Lo que estaba adentro era el documento, lo que estaba afuera era la descripción del documento de adentro y tenía los sellos. Y en cuanto a los sellos, cuando se trataba de una carta del rey, el rollo o un oficial, el rollo llevaba solo un sello de cera con la marca distintiva del anillo de sellar del rey o del oficial. Pero cuando el rollo llevaba varios sellos, todos sabían que se trataba de un documento legal. Y generalmente era un título de propiedad. Y los sellos que representaban los sellos eran de los testigos que habían presenciado la firma del documento, la transacción que se había hecho, en el caso de la propiedad. Y por lo general, el título de propiedad se hacía la transacción, quedaba sellado para siempre, a menos que la propiedad fuera
a ser puesta a la compraventa. En ese caso era necesario que el dueño de la propiedad se presentara para abrir los sellos y hacer el cambio de propietario. Y también en ese caso era necesario llamar a los testigos cuyos nombres y sellos estaban en la cubierta del documento para que ellos dieran fe de la validez de dicho documento. Entonces ahí estamos viendo que se trata de un título de propiedad el que estamos viendo en la imagen de Apocalipsis, pero antes de ir a eso quiero llevarlos a un ejemplo de este tipo de documentos que está en la Biblia y es en Jeremías. Ahí leemos en el libro de Jeremías una transacción de compraventa de una heredad, para lo cual también se redactó una carta de propiedad. Y quiero que vayamos a Jeremías 32, del 9 al 11. Está escrita esta compraventa y esta carta de propiedad. Y dice: y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, que era el título de propiedad, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Estaba el documento adentro, enrollado, y el documento afuera. Y también habían testigos. Eso es claramente, estamos viendo que es este título de propiedad, esta carta de propiedad que les estoy explicando. Y lo interesante es que en el caso de esta tierra que compró Jeremías, se hizo en el momento menos propicio realmente, porque Jeremías en ese tiempo estaba preso a causa de sus profecías, porque al rey no le habían agradado mucho y lo puso preso. Pero no solo eso, sino que Jerusalén en ese momento estaba sitiada por los babilonios y Jeremías estaba profetizando que Jerusalén iba a ser tomada. Entonces definitivamente no era un buen momento para comprar ningún terreno. Sin embargo, Dios le dijo a Jeremías que redimiera la tierra de su pariente como una señal profética. Y luego de comprar la tierra, Jeremías mandó a poner el documento sellado dentro de una vasija de barro para conservar el título de propiedad, protegiéndolo del fuego, del agua y del tiempo, ¿verdad? Porque este documento iba a servir como testigo de que Dios restauraría a su pueblo, aun cuando fueran llevados cautivos. Y me tomé el tiempo de mencionar esta historia, este caso de Jeremías, no solo para explicar lo de los documentos, sino porque hay una conexión de esto con los tiempos finales y el documento que está en la mano de Dios que estamos viendo en Apocalipsis. Y regresando entonces a la visión de Juan, ahora entendemos que el rollo en la mano de Dios es el título de propiedad del mundo. Y Dios creó la tierra y todo lo que existe en el universo, y como creador a Él le pertenece todo. Y está en Deuteronomio 10:14, dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todo lo que hay en ella. Dios es el dueño de todo. Sin embargo, desde el principio de la Biblia vemos que Dios le entregó al hombre el señorío y gobierno de la tierra. Y eso está en Génesis 1:28, y Dios los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre todas las cosas que hay en la tierra. Entonces, esa fue una transferencia a un ceder el señorío, darle gobierno al hombre sobre la tierra. El problema y lo lamentable es que poco tiempo después el hombre pecó y con ello hizo una concesión legal a Satanás, porque él fue el que los metió en este problema, ¿verdad? Los sedujo, los tentó y ellos cayeron y el hombre pecó, y entonces cedió este derecho. Desde entonces el enemigo ha tomado control del mundo en el orden espiritual. Y veámoslo de esta forma. En cuanto a la tierra, el dueño original es Dios, el mayordomo es el hombre y el usurpador es el diablo. Si entendemos esto, vamos a entender qué es lo que se está hablando en Apocalipsis.
Y tal vez a ustedes les suene discordante teológicamente lo que acabo de decir, pero les voy a mostrar cómo la Biblia confirma esto, cómo Satanás es el que está ahorita en control. Lo dice la Biblia claramente. Y vamos a ir a Juan 14:30, porque ahí Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Jesús mismo dijo esto, dice, no hablaré mucho más con vosotros, estaba hablando con sus discípulos, dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Jesús aquí estaba señalando que el enemigo tiene autoridad que le fue cedida y lo llamó príncipe de este mundo, pero también aclara algo, que el diablo no tiene ningún poder alguno sobre Jesús. Eso nos da un gran alivio saber esto, ¿verdad? Y por otro lado, quiero que vayamos a Mateo 4, porque allí vemos el momento en que el diablo tentó a Jesús cuando él estaba ayunando por 40 días. Y ahí el enemigo le ofreció los reinos del mundo si lo adoraba. Si alguien le ofrece algo a alguien es porque lo tiene, ¿verdad? Le dijo, miren, leamos lo que dice ahí. Dice en Mateo 4, del 8 al 9. Dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Y lo interesante es que Jesús no refutó lo que el diablo dijo sobre los reinos del mundo, pues sabía que así era. Y el diablo, la realidad es que se ha enseñoreado del mundo como consecuencia del pecado del hombre, por supuesto, hasta donde Dios lo permite, porque Dios sigue siendo soberano. Pero por eso Jesús no le dijo mentiroso, esa es una mentira, ¿no? Lo que Jesús le dijo y la respuesta de Jesús fue, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él no refutó lo de ser príncipe del mundo, sino que lo que dijo es, no, me estás diciendo que te adore, no te voy a adorar. Esto es muy revelador. Y también en 1 Juan 5:12, el apóstol Juan dice lo siguiente, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Él también lo señala. Él también señala ese hecho. Y también Pablo lo dice algo en esta línea en Efesios 2:2 y dice, estaba hablando según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él también está hablando en esta línea, que existe este príncipe que tiene el poder y está operando en relación al hombre y el pecado. Y Satanás es el príncipe de este mundo no por su propio poder, sino porque nosotros los seres humanos se lo hemos cedido por nuestro pecado. Y gracias a Dios va a venir el día en que el usurpador le va a ser quitado ese derecho sobre el mundo y sobre la humanidad. Esa es la buena noticia. Y sobre esto Jesús dijo lo siguiente. En Juan 12:31-32 leemos que Jesús dijo, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, si resucita, atraeré a todos a mí mismo. Aquí vemos también a Jesús confirmando todo esto que estamos hablando. Y ahora regresemos a Apocalipsis 5, ya teniendo esto de base. Y en la visión de Juan vemos que el título de propiedad de la tierra está en manos de Dios. Pero en este momento un ángel pregunta si hay alguien entre los hombres que sea digno de abrir el documento, porque a él le fue cedido. Y recordemos que solo el dueño con los testigos puede abrir ante el juez el documento de propiedad. Y en este caso, si Dios se lo dio al hombre, el hombre lo tendría que abrir. Pero ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Leas de quién no ha pecado. Y en Apocalipsis 5, versículo 2 dice, y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Y
con el pecado, como les estoy explicando, con el pecado el hombre perdió su derecho a la tierra y desde entonces nadie ha podido recuperarlo. Y Juan se dio cuenta de la trascendencia de esto. Y por eso vemos en el versículo 3 y 4, el capítulo 5 de Apocalipsis, dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. ¿Y cuál fue la reacción de Juan? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y cuando aquí leemos, cuando dice lloraba mucho en griego, la palabra en griego transmite un sentimiento más profundo que un simple llanto. En griego usa la palabra klaio, que también se puede traducir como gemido o sollozo. Era un llanto desconsolado y hasta convulsivo, cuando uno así con sollozos y así, de gemir. Así era como estaba llorando Juan. ¿Y por qué estaba llorando tanto? Porque creía que el caso estaba perdido y pensando que nadie podría recuperar o restaurar, redimir la tierra. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque para entender esto voy a explicar cómo funcionaba la ley de la propiedad en la Biblia, según la ley de Dios. Es importante para entender esta próxima parte en Apocalipsis. Y quiero que veamos esto de la tierra. Dice: según el orden de Dios, todo el territorio en Israel sabemos que fue dividido entre las tribus. A cada tribu le fue asignada un territorio específico. Sin embargo, la ley permitía comprar y vender terrenos entre las tribus, pero estas transacciones eran solo ventas, no eran ventas permanentes, eran temporales. Y algo importante que debemos entender es que realmente en Israel, en términos bíblicos, no era común que la gente quisiera vender sus tierras porque era su heredad no solo de me lo dio mis padres, sino que Dios mismo asignó este terreno a esta tribu. Tenía mucha trascendencia la tierra. Entonces, cuando alguien vendía sus tierras, era porque de verdad ya había llegado al colmo y el dueño tenía extrema necesidad de dinero, y por lo general cuando se llegaba a esa crisis económica, generalmente era por deudas. Y si alguien incurrió en deudas y ya no podía pagar, no le quedaba otra que vender. Y eso era de verdad muy vergonzoso y era el colmo. Pero si alguien vendía sus tierras por necesidad, lo normal es que iba a desear recuperar lo más pronto posible. Pero si pasaban los años y el dueño original no podía recuperar su terreno porque no le seguía yendo, tal vez no tan bien, tal vez estaba sobreviviendo, pero no tenía la forma de recuperarlo, entonces esta oportunidad de comprar, de redimir la tierra, se le daba a un pariente cercano. O sea, si el dueño original no puede comprarlo, puede hacerlo un pariente cercano. Y así compraba la tierra y la regresaba a la familia. Y a este familiar se le conocía como pariente redentor, que en hebreo es Goel. Y aun cuando no apareciera, imagínense que no había este pariente redentor que pudiera redimir la tierra, hay otra cláusula aún en la ley de Dios que provee una opción para la redención de todas las tierras perdidas. Y cuando digo todas, quiere decir a nivel nacional. Y esto se conoce como año de jubileo. Eso es algo muy especial. Y esta cláusula en la ley consistía en que cada 50 años en Israel las tierras debían regresar a sus dueños originales. Y esto está en Levítico 25 y voy a leerles el versículo 10 y dice: santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Habla de cada persona volverá a su familia porque también este año de jubileo incluía
libertad a los que habían caído en esclavitud, que también generalmente era por deudas. Si yo no puedo pagarte lo que te debo, lo que me prestas, entonces, y tampoco tengo tierras, entonces vendo mi trabajo. Y eso es lo que hacía la gente cuando caía en esclavitud por deuda. Entonces, en este año de jubileo, también ellos, los que habían caído en esclavitud por deuda, podían recuperar su libertad. Y ese es un año tan especial. Pero miren qué cosa más interesante, porque según la historia de Israel, nunca se celebró este año de jubileo en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque ellos nunca guardaron el reposo de la tierra, que en hebreo es Shemitah. ¿Y qué es este Shemitah? ¿Qué es este reposo de la tierra? Es que cada 7 años debían apartar un año en el cual dejaban de cultivar la tierra y reposaba. Eso está también en Levítico 25, del 1 al 7. Y entonces vemos que en Levítico 25 se está hablando primero del Shemitah, del reposo de la tierra, y luego se habla del año de jubileo. Está vinculando a los dos eventos. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada 7 años, cada 7 años estaba el año de reposo, y luego de 7 veces el Shemitah venía el jubileo. 7 veces 7 es 49, y el año 50 era el jubileo. Pero ¿qué pasaba si no se estaba guardando el año de reposo? Entonces si no se guarda el año de reposo, tampoco tenía sentido el año jubileo, porque está vinculado con el reposo de la tierra. Y ese es precisamente el problema con Israel, y de hecho con toda la humanidad en general, porque nunca han guardado el orden de Dios, y por eso estamos como estamos. Deseamos esa libertad, sí, pero ¿por qué no estamos haciendo lo que Dios manda en el proceso? Y bueno, este es el caso de la humanidad, y el estado en que estamos, y el estado en que Juan vio en el cielo. Nadie es digno de redimir la tierra, ¿verdad? O de abrir el rollo de propiedad. Pero la buena noticia es que el año de jubileo apunta proféticamente a un día en que Dios va a redimir la tierra a través de su Hijo Jesucristo, Yeshua, en hebreo, Yeshua HaMashiach. Y esto conecta temáticamente con lo que estamos leyendo en Apocalipsis 5. Está relacionado. Y regresemos ahora entonces a Apocalipsis. Y ahora, cuando vemos a Juan llorar, lo entendemos por qué está llorando mucho. Y él creía que todo estaba perdido. Pero en el cielo, en el siguiente versículo, después de que estaba llorando, en el cielo le dieron una buena noticia, que sí hay uno digno de abrir los sellos. Está en el versículo 5 de Apocalipsis 5, y dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¡Qué alivio! ¿Y quién es este león de Judá? Bueno, la Biblia describe a Yeshua como el león de la tribu de Judá, y además él es descendiente del rey David, y como tal tiene el derecho legal al trono de Israel. Y no solo eso, sino que con su muerte en la cruz como Cordero de Dios, que está escrito en Apocalipsis 5:6, Jesús nos redimió para vida eterna, y por todo esto Él es el único digno de tomar el rollo, abrirlo y quebrar los sellos. Y en el versículo 7 dice: y vino el Cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios Padre. Y cuando tomó el libro, todos en el cielo se postraron delante del Cordero y dijeron lo siguiente, y ahorita les voy a leer en Apocalipsis 5:10, que dice: digno, eso es lo que dijeron todos los que se postraron, dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Y dice la razón por qué. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y había un gran júbilo, alegrándose de que había alguien digno. Pero vemos aquí al Cordero que no solo tomó el libro o el rollo, sino que comenzó a abrir los sellos.
Y en otro episodio vamos a ver esta apertura de los sellos. Este es algo largo, no sé cuánto nos va a tomar, pero vamos a verlo en el momento que toquemos el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a ver que esta apertura de los sellos va a provocar ciertas reacciones en la tierra. Y en parte vamos a ver que va a ser temible porque será un cambio estructural de la forma en que la tierra ha sido administrada por siglos, desde Adán, que han sido muchos siglos, ¿verdad? Pero entendamos algo, que esta apertura de los sellos, esto es lo que quiero dejar como mensaje, que esta apertura de los sellos va a ser positivo, porque lo que está en proceso es el reclamo de Jesús como dueño legítimo de este mundo y su instauración como rey sobre toda la tierra. Y en ese día vamos a ver la reforma más grande de la historia de la humanidad. Y los nuevos gobernantes de todas las regiones del mundo van a ser escogidos entre los siervos más fieles a Dios. No van a creer que entre los políticos o los más ricos y poderosos. Van a ser los siervos fieles de Dios los que van a ser puestos en los puestos claves para gobernar sobre esta tierra 1000 años y después viene el cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Pero realmente es el verdadero reset, el reset bíblico, no la imitación barata que están proponiendo los agentes del globalismo. ¿Y quiénes de nosotros no estamos anhelando este reinicio maravilloso que está programado en la agenda del cielo? Les pregunto, yo sé que muchos están anhelando este momento en que Jesús venga y reine, Rey justo sobre toda la tierra. Así que no perdamos la fe, y aunque tengamos que pasar por unos años de dolores de parto, que solo Dios dirá cuándo comienzan o si hemos comenzado, pero cuando comiencen estos dolores de parto, tenemos la esperanza que pronto va a nacer el glorioso reino de Yeshua. Y cierro este episodio leyendo Apocalipsis 11:15, que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, el Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén.